Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes del cuarto grado. El día de hoy, lunes 29 de marzo, estaremos trabajando con dos temas del curso de comunicación integral. Estos temas los puedes ubicar en la página 63 y en la página 67 del libro de gramática. Ese es el libro que estamos trabajando actualmente con el curso de comunicación integral. Posterior a que terminemos nuestro libro de gramática, empezaremos a trabajar con nuestro libro de competencia lingüística. Entonces, mis queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy trabajando con nuestro tema funciones del lenguaje que a continuación les comparto. Muy bien. Aquí tenemos nuestra fecha que siempre debe estar en cada cuaderno con su respectivo margen. El tema para el día de hoy es así. Temas 5 y 6, funciones de lenguaje, punto y coma, denotación y connotación. Esto viene, recuerden ustedes, como respaldo de los temas anteriores que hemos estado trabajando lenguaje. Y el tema de denotación y connotación es el significado de ese lenguaje o del habla cuando ya nos expresamos. Entonces veamos. Empezamos con el tema 5, las funciones del lenguaje. A ver, ¿qué se dice que es el lenguaje? Para recordarlo, se define como uso de la lengua que hace un hablante según las intenciones que tenga. ¿Ok? Ahora, cuando nos dicen funciones del lenguaje, podemos mencionar 3, aunque hay más, pero en esta oportunidad vamos a trabajar solamente con 3. Tenemos la función referencial, que también yo les puedo decir que es informativa. ¿Por qué? Porque se refiere a hechos, cosas o ideas. ¿Cómo se manifiesta? En oraciones enunciativas que dan una información. Aquí está. ¿Cuál es la intención de este tipo de oraciones? Informar. Que cuando vemos o notamos las funciones del lenguaje en los diarios, en la prensa nacional, incluso cuando vamos y observamos en algún centro de salud que tienen algún cartel que nos da algunas palabras, por lo general son informativas. Ahorita con el caso COVID observamos por la mayoría de los lugares, instituciones públicas, que tienen muchísimas recomendaciones con respecto al COVID. Entonces, allí el lenguaje, pero de forma escrita, está cumpliendo su función referencial. Muy bien. Otra función importante de destacar dentro del lenguaje es la función emotiva. ¿Quién incide o refiere sobre esta función? El propio hablante. Se manifiesta como en oraciones admirativas, enunciativas, en la entonación, y su función principal es expresar sentimientos o deseos. Si yo observo que algún compañero me dice, es que estoy feliz, bravo, lo lograste, estoy dándole la función emotiva a mi discurso, a mis palabras. Esa función es para expresar emociones y sentimientos. Ojalá y el día esté soleado. Por ejemplo, es un deseo, es un anhelo. Cosa diferente que si yo les digo a ustedes, el COVID es una enfermedad que requiere muchísima atención y que pide que nos lavemos las manos con frecuencia, que tengamos las normas de higiene muy seguido. Ya en una estoy informando, les estoy dejando una información, y en la otra, cuando yo digo, ojalá y el día esté soleado, estoy dando un deseo, un sentimiento que yo tengo, ¿ok? Ahora viene una muy importante. Presten mucha atención, pregunta de examen, chicos. La función conativa, también se le llama apelativa. En esta función recae principalmente sobre quien le escucha, sobre el oyente. Se manifiesta en oraciones imperativas y la entonación es muy importante. ¿Cuál es la intención dentro de esta función? Que quien me escucha
pueda hacer caso de lo que yo les digo. Si, por ejemplo, en este momento yo les digo, abran su libro en la página 64, su libro de gramática, todos lo van a hacer. Quiere decir que estoy dando uso de la función conativa del lenguaje. Estoy logrando que ustedes hagan lo que yo digo. Si la mamita le dice, te me sientas a comer ya, te está dando como una instrucción. Tú te vas a sentar y vas a comer. Lo que ella está diciendo incide sobre ti. Si te digo, te vas a colocar tu polo dominguino de inmediato, corrieron y se pusieron el polo dominguino, o te me vas a arreglar bien el cabello de inmediato. Estoy dando una instrucción que quien me escucha inmediatamente obedece. Entonces, esta función se llama conativa o apelativa. Entonces, recuerden que la función emotiva también se le dice expresiva y que la referencial resulta ser una función que nos da mucha información. También se le dice función representativa. Perfecto. Veamos algunos pequeños ejemplos de esta función referencial o representativa. Aquí lo tenemos claramente, transmite una información. Y aquí tenemos un pequeño mensajito. Dice, se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Tales cambios se producen gracias a la gravedad, a la atmósfera y todo lo demás. Eso quiere decir que esta función representativa me da un mensaje de información diferente a la expresiva o emotiva, en donde el emisor, es decir, quien habla, expresa sus emociones, dejándose llevar por todo lo que siente. Lo que es la picardía del guiño en un ojo, así como que, ya sabes, no, ya sabes. La ira, alguna expresión de molestia, de alegría, de enojo, de desacierto, como que no entendí. Todas estas expresiones habladas, escritas o expresadas resultan ser una función expresiva o emotiva del lenguaje. Muy bien. Ahora vamos con la función conativa, como la tienen ustedes en el libro, pero también se le llama apelativa. Esta función pretende influir en la conducta del receptor, de quien me escucha. Por ejemplo, cállate y come. Por ejemplo, vete a tu cuarto, lávate las manos. Aquí también tenemos una imagen que dice no pasar. A mí nadie me está hablando, pero ya hay una función allí del lenguaje, está por escrito. Si me dicen no pasar, quiere decir que yo ahí me detengo. Entonces es una función apelativa o conativa dentro del lenguaje, que quiere decir que van a influenciar a quien me escucha para que haga lo que yo digo, o a quien me lee si estoy escribiendo para que obedezca el mandato que está escrito. Muy bien. Ahora vamos con el tema 6. El tema 6 lo vamos a encontrar en la página 67 del libro de gramática. Este tema se llama el lenguaje denotativo y connotativo, lo que quiere decir la denotación y la connotación. ¿Qué quiere decir esto, Miss? ¿De qué me está hablando usted que no entiendo? Sencillo. Nosotros cuando hablamos, no siempre nos expresamos con claridad. Dejamos por entendido, como decir, ya usted sabe, dejamos por entendido algo que no hablamos con mucha claridad. Entonces, en el lenguaje denotativo, el lenguaje es objetivo, acorde con la realidad. Es aquel que se emplea para decir las cosas tal como son, o se presenta con toda claridad, con el ánimo de ser entendido por los oyentes. Lo utilizamos en forma cotidiana. Ustedes observan aquí un corazón. Este corazón es un músculo, un órgano del cuerpo. Entonces, cuando yo digo el corazón es un órgano del cuerpo, ese es el significado exacto, correcto y literal de la palabra corazón. Quiere decir que mi lenguaje en esta oportunidad es denotativo. ¿Por qué? Porque estoy hablándolo literal. No me estoy refiriendo a otra cosa que no sea el órgano del cuerpo. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo
Por aquí vemos la luna. Entonces tenemos, la luna estaba casi transparente. Si yo lo digo así y la imagen me representa esta luna, estoy hablando literalmente de lo que podemos observar en el cielo. Entonces, el lenguaje denotativo es aquel que podemos encontrar su definición en un diccionario y que corresponde a la palabra exacta y precisa. Si yo digo el corazón es un órgano del cuerpo, no estoy mintiendo. Eso es un órgano del cuerpo, es literal. Usted lo busca en el diccionario y allí lo va a encontrar. La luna estaba casi transparente, pero si yo en ese momento digo, pero ¿cuál luna? Y resulta que me aparece esta imagen, ya sé que estoy hablando del cielo, ¿verdad? Ahora veamos. Tenemos el lenguaje denotativo. Aquí sí es diferente. En este lenguaje utilizamos de forma simbólica o figurada. Y no solo comunicamos sensaciones, información, sino también la sensación y algunos sentimientos. Este tipo de lenguajes, niños, generalmente es utilizado en textos literarios, pero también en nuestro argot diario, nuestro argot popular. Si yo le digo a alguno de ustedes que tienen la llave de mi corazón, no es que mi corazón, que es el órgano del cuerpo, tenga una puertecita y que necesite una llave para abrirse. Ustedes comprenderán que si yo digo, ustedes tienen la llave de mi corazón, quiere decir que ustedes mandan en él, que son los que abren mi corazón. No me estoy refiriendo literalmente al órgano del cuerpo, no le estoy hablando de manera tan formal. Les estoy dando un mensaje con sentido connotativo, quiere decir sentido figurado, un doble sentido. Y si yo digo así, más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso quiere decir que más vale lo que usted tenga seguro, que ya lo tenga en sus manos y no lo que usted crea que va a conseguir. Por ejemplo, si yo necesito 100 soles, pero me van a llegar 600 soles por mi trabajo, vamos a suponer. Entonces yo voy a decir, voy a comprarme un televisor. Ajá, ¿vas a comprarte un televisor con 100 soles? No, no lo voy a conseguir. No puedo contar con lo que yo no tengo. Por eso esta expresión que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando, quiere decir que yo tengo que contar con lo que tengo seguro, con lo que yo veo, observo, con lo que de verdad es mío. Tampoco puedo contar con lo ajeno. Yo voy a hablar con mi amiga para que te preste su PC, o su laptop, o su tablet, o su teléfono. Yo no puedo contar con eso. Y esta expresión me indica a mí que más vale lo seguro que todas las ilusiones que yo pueda tener. Pero no es que usted está agarrando un pájaro precisamente y dice, aquí tengo el pájaro, sí, vaya, cómprese el televisor. De ninguna manera. Me está dando un sentido diferente. Aquí, mis niños, tenemos varios ejemplos con significado denotativo y connotativo. Se los voy a resaltar. Aquí tenemos significado denotativo. Recuerden que el denotativo es literal, es la palabra correcta, lo que tiene el nombre correcto. Y el significado connotativo es lo que le da un segundo punto de vista. Le estoy dando un doble sentido con este significado connotativo a una expresión. Por ejemplo, en la frase hay unos vidrios, que utilizan vulgarmente algunos. La palabra clave es vidrios. En el significado denotativo, si yo me voy a lo denotativo, vidrios son los cristales de una ventana. Hay unos vidrios, y yo digo, si yo tengo un lenguaje muy formal, yo voy a decir, hay unos vidrios, ¿cuáles vidrios? Me voy a sorprender. Pero en el argot popular, fácilmente pueden entender, ahí nos vemos. Esto no es lo correcto, pero está dentro del lenguaje y así se ha establecido en algunas subculturas de la sociedad. Por ejemplo, otra palabrita, otra frase, ese es mi gallo. La palabra clave aquí es gallo. Si yo me voy al significado denotativo, que es el significado literal, ¿qué es un gallo? Un animal de granja. Pero si yo le digo a alguien, eres mi gallo en sentido connotativo o figurado, le estoy dando a entender que es mi ídolo, ¿ok?
La otra frase muy común y se escucha en las novelas, en los programas, por allí se escucha con frecuencia, me rompió el corazón. ¿Cuál es la palabra clave de esto? Que le rompieron el corazón. En el significado denotativo, romper es quebrar o destrozar. El significado connotativo quiere decir que lastimó sus sentimientos. Y en este caso yo utilizaría también la palabra corazón, porque corazón es mi órgano. Y yo sí voy a decir, me rompió el corazón. Kenji, por favor, me estás rayando la pantalla, hijo. Entonces, si yo voy a decir que me han roto el corazón, quiere decir que me han lastimado los sentimientos. En tal sentido, estoy hablando en sentido connotativo, no estoy hablando en el sentido denotativo, que es el sentido literal. Perfecto. Muy bien, continúo. Aquí hay otra expresión que sí se deja escuchar con frecuencia. Esta expresión es a otro perro con ese hueso. Quiere decir, vete con tus mentiras a otro lado. Aquí la palabra clave es hueso. ¿Qué es el hueso? Es parte del cuerpo humano. En significado denotativo o literal, lo que vamos a conseguir, por supuesto, en el diccionario. ¿Qué es un hueso? A otro perro con ese hueso, ¿cómo así? Bueno, si yo me busco mi palabra clave, que es hueso, me voy a dar cuenta que el significado denotativo es una parte del cuerpo humano, pero que lo que de verdad me quieren decir con un significado de doble sentido o significado connotativo es que no creen lo que yo estoy diciendo, no creen lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo lo que resulta ser el significado denotativo y connotativo. Avancemos con otro ejemplo más. Me estás tomando el pelo. Por ejemplo, yo le digo, Valeria, me estás tomando el pelo. Y Valeria no me está agarrando mi cabello. Mi palabra clave es pelo. El significado del denotativo de esta expresión, de esta palabra pelo, es que pasa a ser una parte de mi cuerpo, de mi cabeza, ¿verdad? Pelo, cabello. Ahora, el significado figurado o connotativo quiere decir me estás engañando. Entonces ya aquí podemos observar, mis queridos niños, cómo resulta ser esto de significado denotativo y connotativo dentro del lenguaje. Y si ustedes recapacitan, van a observar que muchas veces el lenguaje connotativo es lo que más estamos observando en la comunicación con las personas, que solo cuando utilizamos el lenguaje formal es que se observa que las palabras van siempre con significado denotativo. Pero en nuestra cotidianidad utilizamos el lenguaje de una manera siempre figurada, un sentido figurado, con connotación. Muy bien. Ahora, una parte bien importante del tema. Tenemos nuestra práctica calificada del día de hoy. Van a escribir un ejemplo de la función expresiva del lenguaje, que fue el tema 5, el que ya explicamos iniciando con nuestro video. La segunda, me van a escribir una función, un ejemplo de la función conativa, que también le conocemos como apelativa del lenguaje. Recuerdan ustedes que es la de dar órdenes. Seguidamente me van a escribir una oración que exprese sentido connotativo del lenguaje. Quiere decir que tenga un doble significado o un sentido figurado, que no es literal. Y por último, me van a escribir una oración que exprese el sentido denotativo del lenguaje. ¿Ok? Eso es básicamente nuestra clase el día de hoy. Recuerden ustedes, vamos a desarrollar el libro por nuestra clase virtual. Lo vamos a hacer de manera activa.
En tal sentido, ustedes en la intranet van a conseguir solamente esta explicación y el PDF para el resumen. Ya el libro tienen ustedes que resolverlo si no han podido ingresar a la clase. Entonces, mis niños, ha sido un verdadero placer poderles explicar la clase del día de hoy. Cualquier información, ya saben que sus evidencias me las van a enviar a mi Messenger, que aparece como Olivia Prada, la maestra Prada. Esta es mi foto de perfil. Aun cuando no te tenga aceptado como amigo, puedes enviarme tu evidencia allí. De lo contrario, lo puedes hacer por el correo electrónico lamaestraprada@gmail.com. Entonces, chicos, muchísimas gracias por prestar atención y seguimos en contacto.